Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela. Maduro, desesperado, trata de buscar una negociación con los Estados Unidos. Así lo aseguró el representante de la Casa Blanca, Michael Kozak. Dijo que apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ninguna negociación se puede realizar al margen de Guaidó. El secretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, aseguró este martes que Nicolás Maduro quiere una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de la nación caribeña. ¿Estados Unidos está negociando con Maduro? No, Maduro quiere una negociación secreta con el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros, dijo Estados Unidos, apoyamos a Guaidó como presidente interino. Kozak aprovechó para insistir en el marco de la transición democrática en Venezuela, que propone la Casa Blanca, que consiste en que tanto Maduro como Guaidó se aparten para conformar un gobierno interino que guíe al país hacia elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el plazo de 6 a 12 meses. Eso lo emitió a través de un comunicado vía Twitter. La hoja de ruta de los Estados Unidos plantea que ambos puedan presentarse a dichas elecciones, si bien el secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha mostrado seguro de que Maduro no volverá a gobernar porque Guaidó es el político más popular de Venezuela. El plan estadounidense recoge en realidad la propuesta de la delegación opositora que hizo el régimen de Nicolás Maduro durante el último diálogo político de Venezuela celebrado el año pasado entre Oslo y Barbados. Maduro ya ha rechazado la idea de Washington. Si bien ha vuelto a ofrecer un diálogo con toda la oposición, la minoritaria con la que ya dialoga y la mayoritaria de Guaidó para pactar soluciones ante la pandemia del COVID, Guaidó, que se ha negado a volver a la mesa de negociaciones, ha subrayado que el plan estadounidense no se dirige exclusivamente a Maduro, sino al conjunto del chavismo, buscando así fisuras internas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha imputado a Maduro y a otros 14 chavistas por su presunta connivencia con la extinta guerrilla colombiana de las FARC para inundar de cocaína a la potencia norteamericana. Durante las últimas décadas, Washington ha reactivado así su ofensiva judicial y diplomática para propiciar la salida de Maduro de Miraflores, en un momento especialmente delicado para Venezuela, porque, según denuncia la oposición, la pandemia podría provocar aún más graves situaciones de catástrofe en el país por la crisis humanitaria que arrastra Venezuela desde hace varios años. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la intención de capturar rápidamente a Maduro. El día de hoy el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos hará todo lo posible por capturar a Maduro. El gobierno de Donald Trump dijo que Maduro no puede permanecer en el poder porque tiene cargos por narcotráfico, sentados con absolutas pruebas que comprueban su relacionamiento con actividades de tráfico de sustancias ilegales a los Estados Unidos, pero adicionalmente nexos con carteles que ya son bien conocidos en este país. De igual manera subrayó que está descartada una operación militar de gran escala, pero Estados Unidos tiene diversas ideas, por ejemplo aquella muy similar, parecida a la que logró la captura de Manuel Noriega en 1989 en Panamá. Sin embargo, se están tomando en cuenta otras opciones también que pueden resultar en la captura como una especie de operación determinada y exclusiva, operación de alfiler. El objetivo es sacar a Maduro y a los cuantos chavistas que forman parte de esta cúpula. Sabemos que son Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y algunos otros. Y además lograr un movimiento de Maduro que pueda liberar a Venezuela. Si Maduro sale de Venezuela en este momento, va a ser capturado. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos ha enviado la información necesaria a la Interpol y a los organismos que colaboran con las fuerzas del orden de los Estados Unidos para lograr la captura de un prófugo de la justicia estadounidense. Según se tiene informantes dentro del régimen que le aportan datos de Maduro
y todo su entorno, esto se refleja en la acusación en la que se incluyen conversaciones ocurridas dentro de la cúpula chavista madurista. Se señala, por ejemplo, una conversación que habría tenido Diosdado Cabello en 2009, en la que decía que la salida de Gabriel Zelaya en Honduras le iba a joder el negocio al chavismo. También la acusación contra Maduro señala que Maduro regañó presuntamente a Cabello, a Hugo Carvajal, prófugo hoy diputado de la Asamblea Nacional, por haber usado el aeropuerto de Maiquetía para una gran cantidad de envío de droga. Es que lo que pasa es que Venezuela está viviendo un proceso de crisis absolutamente imposible de sobrellevar. En este momento todos los países del mundo están pasando por cuarentenas, que son la medida necesaria para poder salvar la salud y la vida para toda la población, pero que por supuesto han colocado en graves problemas y en graves aprietos a las economías de todos los países. Y es por eso que muchos países, prácticamente todos los países que se encuentran en estas cuarentenas, han establecido bonos, facilidades, dinero en efectivo para todas las personas que forman parte de su población. Pero en Venezuela este tipo de situaciones se ha estado viviendo hace más o menos unos 3 años atrás. Cada vez que Maduro trata de hacer bonos, provoca una inflación galopante debido a que en Venezuela no se produce nada. Entonces el bolívar no tiene ninguna validez y no vale nada. Por tanto, los bonos que son en bolívares no tienen ninguna utilidad. En este momento, nuevamente vemos un auge del valor del bolívar y se encuentra en 136.000 bolívares soberanos el dólar y subiendo, lo cual evidentemente demuestra que ningún bono, ninguna facilidad en Venezuela puede ayudar realmente a paliar la crisis de hambre que existe en el país. Entonces la población venezolana tiene que elegir entre el hambre y la cuarentena, entre el hambre y arriesgar su salud saliendo a las calles. El problema no solamente es ese, el problema también es la luz, la energía eléctrica, la falta de internet, la falta de agua en los domicilios de los venezolanos. Frente a eso, ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano venezolano? Ya lo decía muy bien el ministro de Educación de Maduro, Aristóbulo Isturiz, que propone que se concluya este año escolar hasta la finalización del mismo vía internet. Perfecto, la mayoría de los países del mundo lo están haciendo así. La mayoría de los países van a utilizar una plataforma, una serie de plataformas vía internet para concluir el año escolar. Y de esa manera no se arriesga a los niños y a los estudiantes de las universidades tampoco. Pero Venezuela no tiene esas capacidades. Si bien el internet es prácticamente gratis en Venezuela, es de muy mala calidad y no lo tiene la mayoría de la población venezolana, porque no tiene ni siquiera un celular para poder utilizar el internet y poder acceder a la utilización de las plataformas educativas. Entonces, frente a todo eso, nos estamos dando cuenta de que Venezuela no tiene las capacidades para poder afrontar la crisis, que es una crisis generalizada en todos los países que en este momento viven en cuarentena, y que por supuesto los países sudamericanos que se han visto obligados a cerrar sus economías debido a las cuarentenas, también han provocado una masiva crisis de regreso de venezolanos hacia Venezuela, lo cual por supuesto va a generar mayor presión en requerimiento de alimentos, en requerimiento de otros servicios hacia el régimen venezolano. ¿Cómo lo va a resolver eso? No sabemos, el régimen no tiene capacidades para resolverlo. Y por si fuera poco, la crisis de combustible está generando demasiados problemas en el país. Ni siquiera los médicos tienen combustible para llegar a sus fuentes de trabajo donde tienen que atender a los problemas ocasionados por la pandemia. Y eso se demuestra en estas imágenes. Ya la colita, perro, para echar gasolina. Adivina. Mírala. Huevona. Mira. Huevonini. Y la gandola no ha llegado.
Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.